Una niña de 4 años está en una reunión familiar. Su vestido rosado está sucio de lodo porque estuvo jugando con su primito en el jardín. La madre, molesta, le quita el plato de comida frente a todos y dice en voz alta: "No puedo creer que estés así de sucia, qué vergüenza". La niña baja la cabeza, mira sus zapatos manchados, siente que el aire se espesa y que su cuerpo ya no cabe en ese lugar. No entiende qué hizo mal, pero algo dentro de ella empieza a esconderse para siempre. Parafraseando a Liz en su libro La sanación de las 5 heridas, indica: esta herida aparece cuando el niño siente que uno de sus padres se avergüenza de él, cuando está sucio, cuando está hecho un desastre, cuando está mal vestido, cuando siente que solo su existencia molesta a los adultos. Imagina esta escena: una niñita derrama sopa en la mesa. El adulto, frente a otros, le dice con un tono hiriente: "¡Qué cochina eres! ¿No ves que molestas a todos?". Ella no entiende del todo qué hizo mal, pero sí entiende esto: si hago algo, molesto; si me muevo, me gritan; si soy yo, estorbo. ¿Qué pasa ahí? Emocionalmente, el niño y la niña comienzan a sentir que su presencia es una carga, que no debe ocupar mucho espacio, que debe ser buena, callada, limpia, para no ser regañada, ridiculizada o simplemente rechazada. La humillación no solo duele, enseña una forma de vivir chiquitita, contenida, con miedo de molestar. La humillación no es solo que te griten, es sentir que tu forma de ser da vergüenza. También puede surgir cuando se controla demasiado a los niños, se les ridiculiza en público, se castiga su libertad física o se le culpa por tener deseos. Suele instalarse entre el primer y tercer año de vida, pero puede volver a activarse en la adolescencia o en la adultez. Muchas mujeres hoy viven con esta sensación de ser demasiado, ocupar mucho espacio o ser una carga. Y muchas veces la raíz está en una herida que pocos saben reconocer: la herida de la humillación. John, en su libro Sanar la vergüenza que nos domina, indica: la vergüenza es el sentimiento de ser defectuoso en lo que uno es, no solo en lo que uno hace. Cuando cometemos un error, lo natural sería sentir culpa: hice algo mal. Pero la vergüenza va más profundo, es más tóxica: soy alguien malo. La vergüenza no se queda en lo que hicimos, se clava en nuestra identidad. Esa voz interna que no dice metiste la pata, sino siempre arruinas todo. Eres torpe, eres demasiado, nadie te va a querer así. La herida de la humillación no se forma por lo que pasó, sino por cómo lo vivió el corazón de esa niñita. Liz, en su libro La sanación de las 5 heridas, relata: recuerdo un caso particular que viví cuando estaba internada en un convento a la edad de 6 años. Pasábamos la noche en un dormitorio enorme y cuando una niñita se orinaba en la cama, la religiosa la obligaba al día siguiente a pasearse por las clases con la sábana sucia sobre la espalda. Al humillarla y mortificarla de esa manera, creía que la niña no volvería a mojar la cama. Y todos sabemos que un castigo como ese produce el efecto contrario. Ese tipo de humillación agrava la situación. En lugar de ayudar a la niña, la exponía; en lugar de enseñar, la avergonzaba. Y lo que pudo haberse resuelto con compasión se transformó en un trauma, una horrible humillación que marcó de seguro la vida de esa pobre niñita. También se ha observado que esta herida puede activarse cuando un niño o una niñita empiezan a explorar su sexualidad. Por ejemplo, si una madre sorprende a su hijo o hija pequeño tocando sus partes íntimas y le grita: "¿No te da vergüenza?", el niño se siente humillado y más adelante tendrá problemas en su vida sexual. Lo que era normal, el descubrimiento del cuerpo, fue castigado con culpa, y ese castigo no corrige el comportamiento, pero sí hiere la imagen corporal y genera miedo al placer. Otra situación posible es cuando un niño entra a la habitación y ve a uno de sus padres desnudo. Si el adulto reacciona cubriéndose de inmediato con aire de vergüenza, el niño deduce que el cuerpo es algo sucio o que debe ser ocultado. La herida de la humillación se instala poco a poco en estas pequeñas experiencias que va teniendo el niño o la niña. No hace falta que te insulten para sentir vergüenza. A veces basta con un gesto, una mirada, un silencio.
con peso para que la niña aprenda a desconectarse de su cuerpo. Una madre puede reaccionar con dureza si su hijo juega en el barro justo antes de que lleguen las visitas. Si lo castiga, lo ridiculiza o le hace sentir vergüenza en frente a los demás, el niño guardará esa escena como una experiencia traumática, aunque la intención haya sido simplemente educarlo. La intención no siempre fue herir, pero sí el resultado fue que la niña sintió que ensuciarse, disfrutar o ser espontánea era algo malo. Entonces esa emoción se guarda como una herida. La herida de humillación se forma cuando el niño siente que, por ser como es, avergüenza, molesta o incomoda a los demás, y entonces empieza a esconderse, a callarse, a controlarse para no volver a sentirse así nunca más. Cuando hablamos de heridas emocionales solemos pensar en mamá o papá, pero la herida de humillación no se limita solo a ellos. Puede venir de cualquier figura adulta que haya tenido poder emocional sobre vos cuando eras una niñita o un niñito, o incluso de alguien que ni siquiera conocías, pero que en ese momento tenía autoridad, tamaño o voz suficiente como para hacerte sentir pequeña e indefensa. Porque cuando sos niña no tenés cómo defenderte, no puedes devolver la palabra, no sabes explicar lo que sentís y muchas veces ni siquiera entendés por qué duele tanto. Esas heridas pueden venir de profesores que ridiculizan frente a la clase, religiosas que exponen al castigo como método de corrección, abuelas, tías o vecinas que juzgan tu cuerpo, tu forma de hablar o tus emociones, cuidadores que controlan, castigan o humillan para educarte, madre de otros niños que hacen comentarios crueles delante de todos, incluso desconocidos en la calle que dijeron algo hiriente y vos, sin entender del todo, te lo creíste igualmente. Cualquier adulto con poder emocional sobre un niño puede dejar una herida de humillación, no por lo que dijo exactamente, sino por cómo lo vivió ese corazón inocente que aún no sabía cómo protegerse. Veamos este caso. Tenía 11 años, era mi primer día en una nueva escuela, había repetido el año, así que ahora estaba en una clase rodeada de niños más pequeños que yo. Ya me sentía fuera de lugar, tenía miedo, no conocía a nadie. En el pasillo, mientras entrábamos al aula, noté que algunas madres estaban afuera, me miraban, se susurraban cosas y de pronto una de ellas me señaló con el dedo y gritó delante de todos: «¡Eres una burra!». Estallaron las risas, algunos se tapaban la boca, otras se reían sin filtro. Yo no entendía por qué, solo sabía que algo en mí se rompió, lloraba, no sabía cómo defenderme, no tenía palabras, solo un nudo en la garganta. Ese año fue el año más difícil de mi vida. Me sentía expuesta, sola, torpe. Desde entonces la vergüenza se volvió mi sombra, me acompañaba al caminar, al hablar, al intentar aprender, como si ser yo fuera una carga. Veamos este otro ejemplo. Una amiga me contó su historia y nunca la olvidé. Me dijo, tenía solo 8 años, vivía en una casa donde el miedo era rutina. Su padre cada fin de semana se emborrachaba. Se ponía muy violento, golpeaba, gritaba, rompía cosas. Ella dijo que se escondía, lloraba bajito, vivía alerta, siempre con el corazón encogido. Un lunes, después de esos fines de semana de terror, fue a la escuela. Su cuerpo estaba tenso, como si aún siguiera en estado de amenaza, y ese día su pequeño cuerpo no aguantó más, se orinó y se hizo caca en sus pantalones. Allí mismo, delante de todos en el aula, en vez de consuelo, recibió gritos. La profesora la miró con asco y gritó frente a todos en la clase: «¡Qué cochina que eres! ¡Qué asco!». Las risas no tardaron. Un niño se tapó la nariz, otro se burló de su olor y ella, paralizada, sintió que quería desaparecer. Ella me contó que esa escena quedó tatuada en su memoria. Años después, aún recuerda el calor en las mejillas, la ropa mojada, el temblor, la soledad, pero sobre todo la vergüenza brutal de no haber sido protegida. Estas no son solo anécdotas, son marcas invisibles que muchas mujeres aún llevan por dentro, porque cuando una niña es humillada en público, no solo pierde su voz, pierde también su permiso para ser vista, de disfrutar, de confiar. Cuando una niña crece sintiendo que su forma de ser
es una vergüenza para los demás, su mente encuentra una manera de protegerla, no llorando, no reclamando, sino escondiéndose detrás de una máscara, la de la masoquista. Y no se trata de sexualidad, es un patrón emocional inconsciente, silencioso pero profundo. ¿Cómo vive una persona con esta máscara? Sufre en silencio, para no molestar, se anticipa el dolor, castigándose sola, siente culpa por desear, por descansar, por pedir algo para sí, se ríe de sí misma para evitar ser atacada, se responsabiliza por errores que ni siquiera le corresponden. Liz, en su libro La sanación de las 5 heridas, lo resume así: se las ingenia para hacerse daño o castigarse antes de que alguien más lo haga. Vive a la defensiva, no por miedo al dolor, sino por la certeza inconsciente de que tarde o temprano le van a herir. Entonces, mejor herirse primero, mejor ceder antes de que se lo quiten, mejor esconderse antes de que la expongan, mejor ser menos para no incomodar a nadie. Quien lleva la máscara del masoquista no quiere sufrir, solo quiere evitar que el mundo la vuelva a aplastar como cuando era una niña. Hay cuerpos que no solo caminan, cuerpos que cargan, que protegen, que piden ayuda en silencio. En muchas personas que sufrieron la herida de la humillación, el cuerpo se convierte en un escudo invisible, una forma de decir lo que nunca se animaron a expresar. Liz, en su libro La sanación de las 5 heridas, lo explica así: como se considera a sí misma maleducada, desalmada, sucia o que vale menos que los demás, la persona con la máscara de masoquista desarrolla un cuerpo grueso que también la avergüenza. Cuerpo con grasa visible, suave, redondo, pesado, talle corto, cuello ancho, rostro redondo, ojos grandes, abierto con expresión inocente, espalda ancha, como si cargara con todo lo de todos, lentitud al caminar, dificultad para moverse con soltura, tensión acumulada en el cuello, la garganta y la pelvis. No es que el cuerpo esté mal, es que está gritando lo que el alma calló por años. El cuerpo habla lo que el alma no se atrevió a decir, y a veces engorda para no brillar, para no destacar, para no molestar. Otras veces para ocupar espacio sin pedir permiso, pero sintiendo culpa por hacerlo. Alexander, en su libro El lenguaje del cuerpo, refiere: el cuerpo revela lo que la persona intenta ocultar con palabras. La postura, la rigidez, el volumen, todo es parte de la historia emocional del individuo. Ese cuerpo no necesita ser juzgado, necesita ser escuchado, porque detrás de cada forma, cada atención y cada volumen hay una historia que pide ser abrazada sin vergüenza. No es debilidad, es adaptación emocional. Liz, en su libro La sanación de las 5 heridas, lo confirma con claridad. He trabajado con cientos de personas con esta herida. Les toma casi un año reconocer que sentían vergüenza. ¿Por qué cuesta tanto identificar la herida de la humillación? Porque la vergüenza no siempre se siente como vergüenza, se disfraza, se camufla. Se instala tan temprano en la infancia que muchas personas la integran como parte de su personalidad. Es común escuchar frases como: siempre fui muy servicial, no me gusta molestar, me da pena pedir cosas para mí, yo soy de aguantar, así me educaron. Así que muchas personas no saben que cargan con esta herida porque han normalizado el sacrificio, la culpa, el silencio, porque aprendieron desde pequeñas que ser buena persona es callar para no incomodar, ceder siempre, cargar con lo que los demás no pueden. Y debajo de esa frase hay algo más profundo: la creencia inconsciente de que pedir, disfrutar o ser vista es motivo de vergüenza. Entonces, ¿cómo se ve la herida en adultos? Personas que se ríen de sí mismas antes de que alguien las critique, que cocinan para todos, pero se les olvida comer, que dicen: no me importa, yo me adapto, aunque por dentro estén rotas, que piden perdón hasta por respirar. Si nunca pensaste que cargabas esta herida, pero vivís con culpa, sacrificio y miedo a incomodar, no es tu personalidad, es una estrategia de protección, una que un día fue necesaria, pero hoy te está apagando. No solo calla su dolor, también oculta lo que pasa en casa. Aprende que ciertas cosas no se dicen porque podría avergonzar a la familia. No solo calla su dolor, también oculta lo que pasa en casa.
No hables del tío preso, no digas que alguien se suicidó, no menciones al primo que está en el psiquiátrico. Eso no se cuenta a nadie. El mensaje es claro. Tu verdad es incómoda, tu historia, una vergüenza. Crecen reprimiendo deseos, emociones y necesidades. A veces ni siquiera saben lo que quieren porque toda su vida fue entrenarse para no molestar. Si expresar un deseo implica disgustar a mamá, una de las señales más comunes en adultos con esta herida es la culpa desplazada. Se sienten culpables incluso cuando no hicieron nada malo. Ejemplo, una mujer olvida anotar en la lista de compras un producto. Su esposo va al supermercado, compra todo, pero olvidó ese producto que ni siquiera ella mencionó. Al llegar, ella le reclama: ¿cómo se te olvidó eso? Él se siente mal, se disculpa, cree que falló, pero la verdad es que la responsabilidad no era suya. ¿Qué está pasando ahí? El patrón del masoquista emocional se activa, asume la culpa, se autocastiga, prefiere sentirse mal él antes de enfrentar el conflicto. Cree que si sufre un poco más será mejor persona. Como dice Liz en su libro La sanación de las 5 heridas, el masoquista se las ingenia para hacerse daño o castigarse antes de que alguien más lo haga. Si viviste rodeada de secretos, silencios, culpas que no eran tuyas, es posible que aún estés pidiendo perdón por cosas que nunca fueron tu error. La sanación comienza cuando devolves las culpas que no te corresponden y recuperas el derecho a decir lo que sentís sin miedo a avergonzar a nadie. Brené Brown, en su libro Los dones de la imperfección, lo expresa así. La vergüenza dice: no soy suficiente, y si dejo que me vean tal como soy, me rechazarán. Aprendiste a esconderte antes de que te miren, por miedo a que vean lo que vos misma sentís, que no eres digna de amor. Tu espontaneidad, tu ternura, tu deseo, tu cuerpo, todo fue etiquetado alguna vez como exagerada, sucia, torpe o vergonzosa. Entonces, preferís ocultarte antes de ser rechazada. El masoquista se volvió experto en hacer reír. Conoce el arte del sarcasmo, del autoboicot disfrazado de chiste. Se burla de sí mismo antes de que alguien más lo haga. Y sí, todos se ríen, pero él por dentro se traga las lágrimas. El humor se convierte en un escudo, una risa que protege del dolor, pero también profundiza la vergüenza. Si me río de mí, nadie podrá humillarme. Eso cree el masoquista, pero la herida sigue ahí, sonriendo por fuera, rota por dentro. La persona con la herida de humillación se dedica a todos menos a ella misma. Es la que resuelve, la que escucha, la que cuida, nunca pide, nunca incomoda, nunca se prioriza. Vive ayudando tanto que termina abandonándose. Es como si sintiera que su único valor es lo que hace por los demás, y mientras más se entrega, más se olvida de sí misma. Sanar esta herida no es dejar de sentir, es dejar de esconderte, dejar de cargar culpas ajenas, de vivir en función de avergonzar a otros. Cada vez que te elegís, te liberas de una cadena más, porque no viniste a este mundo para servir, callar y complacer, viniste a vivir, disfrutar, brillar con libertad. Si este video te gustó, por favor déjame un like, déjame un comentario y te agradecería mucho si te suscribes a mi canal. Nos vemos en el próximo video.